Estimados amigos y amigas, la segunda parte de este tema de la sábana santa y el carbono 14. En la primera parte explicamos en qué consiste el carbono 14, cómo se produce y cómo se va desintegrando, lo que es la vida media y por qué es una prueba útil para poder conocer hace cuánto murió un organismo vivo, una planta, un animal, dependiendo de los residuos que queda y de la cantidad de carbono 14 que queda después de un X tiempo. Ahora vamos a ver cómo se realizó esta prueba específicamente en la sábana santa y los detalles, algunos de los detalles técnicos al respecto. Sobre el carbono 14 y la sábana santa, segunda parte. Le he llamado la prueba. O sea, esto es cómo se realizó la prueba del carbono 14. Recordemos que en la primera parte terminamos mencionando que la prueba consiste en medir cuánto carbono 14 tiene la muestra respecto del carbono 12 y que de este dato se puede calcular en una forma muy aproximada hace cuánto tiempo murió el animal o la planta de la cual estamos analizando la muestra, y que es muy importante para que la prueba sea válida, digámoslo así, que no se haya contaminado desde el momento en que murió el ser vivo del cual estamos analizando la muestra, que no haya sufrido algún tipo de evento en el cual se haya podido enriquecido o haya perdido carbono por alguna causa externa a la misma muestra, ya que eso pues invalida finalmente el resultado de la prueba. Para los años 70 del siglo pasado, el problema para aplicarle la prueba del carbono 14 a la sábana santa era por dos razones. En primer lugar, como les comenté, la prueba es destructiva. Esto es, hay que destruir la muestra que vamos a analizar para poder extraer todo el carbono que tiene y de ahí separar el carbono 14. Y para ese entonces se requeriría para cada una de las pruebas más o menos 10 centímetros cuadrados de tela, lo cual es una cantidad pues relativamente grande, porque mínimo hay que realizar entre 3 a 10 pruebas en paralelo para ver que los resultados que da cada una de estas pruebas y sacar una estimación finalmente de la edad promedio de la muestra. Y esto implica, pues en un momento dado, pues extraer de 30 a 100 centímetros cuadrados, que en el caso de la sábana santa era absolutamente imposible de que se aprobara. Sin embargo, el doctor Harry Goff, que estamos viendo aquí en la imagen, desarrolló a fines de los años 70 un método que solo requería 1 centímetro cuadrado para cada muestra. Este método conocido como AMS, espectrometría por acelerador de masas, o Acceleration Mass Spectroscopy, por su nombre en inglés, ¿verdad? Y este método lo que hacía era precisamente acelerar las masas de los elementos, separar los que son de carbono y luego separar los 3 isótopos del carbono. Y este método pues requería solo una cantidad relativamente pequeña de material, 1 centímetro cuadrado, porque es un método de por sí bastante preciso. El doctor Harry Goff escribió un libro para relatar cómo se llevó a cabo esta prueba, y él en una forma ingenua, como lo hacen los americanos muchas veces, relata en su libro todos los esfuerzos que realizó para evitar que ningún miembro del equipo del STURP, estos científicos que habían investigado la sábana santa en 1978, participar en esta prueba. Él lo hizo con toda premeditación, alevosía y ventaja. Alegaba que este grupo de científicos era católico y que tenían una desviación para considerar la sábana auténtica y entonces podrían falsear de algún modo los resultados. La realidad es que no era cierto que fueran puros científicos católicos. Efectivamente había algunos que eran católicos, pero otros eran protestantes, había judíos y había gente que no tenía religión. De modo que eso fue solo un pretexto,
porque en realidad lo que quería Harry Hove era llevarse todo los laureles del éxito él solo. Él no quería compartir el triunfo, que esperaba fuera un triunfo la aplicación de su método a la sábana santa, y no lo quería compartir con nadie. Por eso finalmente realizó lo que nosotros diríamos en México, hizo grilla para que no participara ningún otro laboratorio más que los 3 que él había seleccionado, y que solo se usara su método para estudiar las pruebas, cosa que también desde un punto de vista científico pues no es razonable. El método es en sí eh, muy práctico. Espero que lo puedan ver ustedes aquí. Aquí tenemos una fuente del láser y aquí tenemos otra fuente de láser. Esos láseres son enfocados a través de estos instrumentos, y finalmente aquí tenemos la muestra. Aquí se coloca la muestra obtenida, en nuestro caso, de la sábana santa, que es bombardeada por estos láseres, es vaporizada, y los vapores son encaminados a través de un tubo, y por métodos electroquímicos y electrostáticos se van separando todas las moléculas que no sean de carbono. Al final quedan solo las moléculas de carbono, que son después aceleradas por campos eléctricos y colimadas por campos magnéticos, para que se haga un haz muy fino que atraviesa a través de esta rendija y penetra en una zona que está, digamos, gobernada, donde hay un campo magnético. Este rectángulo que vemos aquí, esta cruz que vemos aquí, es un símbolo que se utiliza en física para indicar que es un campo magnético que va hacia adentro de la imagen. Por eso se ve como la cola del campo magnético, que es la cruz. Si el campo magnético viniera saliendo, digamos, hacia nosotros, se vería un punto. Pero en este caso el campo magnético va hacia adentro. El campo magnético tiene una propiedad, que es que ejerce una fuerza sobre las partículas cargadas en movimiento. Si la partícula está en reposo, no le hace nada el campo magnético, pero si está en movimiento, le aplica una fuerza que obliga a la partícula a desplazarse hacia la izquierda, desvía su trayectoria en una forma transversal al movimiento que tiene la partícula en el campo magnético. Y entonces, ¿qué pasa? Que los átomos de carbono, a los cuales además hay que decir que se han ionizado, se les ha extraído los electrones, de modo que al final solo queda el puro átomo con sus protones y sus electrones, que al no tener electrones tienen una carga positiva. Los protones son partículas cargadas eléctricamente positiva. Entonces, esa carga eléctrica que tiene el protón hace que el campo magnético lo desvíe, y entonces siguen unas trayectorias circulares, como vemos aquí. Mientras la partícula es más ligera, es más fácil de desviar. Entonces las partículas ligeras recorren un arco de círculo más pequeño. Las partículas un poco más pesadas recorren un arco de círculo más grande. Como ven aquí, a partir de que salen de la zona del campo magnético, las trayectorias ya son rectas, ya no son circulares. Y las partículas más pesadas pues recorren un arco de círculo más grande, son más difíciles de deflectar. Finalmente, esto hace que las partículas se van separando por su peso y van cayendo en distintos lugares de esta pantalla sensible a los impactos de las partículas. Cada impacto de la partícula produce un centelleo, y aquí tenemos un tubo de luz y unos tubos fotomultiplicadores que amplifican la luz producida por cada centelleo. Además de que se va marcando en la pantalla una zona, según van cayendo los números de los átomos, y van quedando marcada cada vez más oscura mientras más impactos hay. Cada centelleo es registrado por estos tubos fotomultiplicadores, y la señal es registrada eléctricamente y se envía a un dispositivo que mide precisamente el número de centelleos producidos por el golpeteo de las partículas de carbono. Así pues, el método, digamos que es instrumentalmente, conceptualmente relativamente simple.
estos equipos. Hay varios, había varios ya en el mundo para principios de los años 80 que podían aplicar este método de espectroscopía por aceleración de masas, desarrollado por Harry Goff, y finalmente se tomaron los 3 laboratorios, Oxford, Zurich y Arizona, para realizar la prueba. Bueno, aquí estamos viendo en una forma un poco más gráfica, cómo los iones de carbono que son introducidos a la zona del campo magnético, pues se van separando debido a su masa. Es un ejemplo simplemente didáctico, ¿verdad? Porque aquí pues vemos que hay 5 curvas y sabemos que los isótopos del carbono solo son 3. En el caso del carbono solo fueron 3 de estas curvas, pero no se ejemplifica de forma didáctica cómo se separa el carbono 12 del carbono 13 y del carbono 14. Bueno, pues la propuesta original que se hizo para hacer la prueba del carbono 14, donde participaron varios grupos de científicos a nivel internacional, era que participaran 7 laboratorios diferentes, que se aplicaran 3 métodos diferentes de fechamiento, o sea, el de Harry Goff y otros 2 métodos distintos para determinar la cantidad de carbono 14, y que se tomaran muestras de diferentes partes de la síndone. Estos eran los requisitos para realizar una prueba que fuera realmente representativa de la antigüedad del lienzo. Pues debido a las intrigas que realizó Harry Goff, como les digo, él mismo lo reconoce en su libro, finalmente solo se aprobó que participaran 3 laboratorios en lugar de 7, que fueron Oxford, Zurich y Tucson, que solo usaron el método de aceleración de masas de Goff, que hay otros métodos, ¿verdad? Pero él logró que solo se usara el suyo, y que además todas las muestras se tomaran de una sola esquina. Esto no fue decisión de Goff. El hecho de que las muestras se tomaran de esta esquina, que se llama esquina de Rice, la veremos en un momento dado, fue una exigencia del Vaticano. El único lugar donde el Vaticano iba a permitir que se cortaran una cantidad relativamente pequeña de material para de la sábana santa para el carbono 14, fue de esta esquina que se conoce como la esquina de Rice. Gilbert Rice fue un experto textil que a principios de los años 70 confirmó que el lino del que estaba tejida la sábana santa provenía de Palestina, y encontró además residuos de algodón, demostrando que en realidad la tela había sido tejida no en Europa, sino tenía que haber sido tejida en el Medio Oriente. Debido a los trabajos de Rice, a ese lugar se le dio ya en su honor este nombre de la esquina de Rice. Es la esquina que queda cuando se exhibe la sábana santa, arriba a la izquierda, y es la esquina pues más contaminada que tiene la síndone. Aquí estamos viendo cómo se preparó la toma de muestras. Hagan de cuenta que se va a hacer una operación quirúrgica, todo perfectamente, no solo sanitizado, sino desinfectado, y evitando cualquier tipo de contaminación de virus, de bacterias o de sustancias que pudieran contaminar la muestra y alterar el contenido de carbono 14. La toma de muestras, podemos decir que siguió los protocolos establecidos, se cumplieron con estos protocolos establecidos. Esta es la esquina de Rice, pues pueden ustedes ver, en primer lugar, 2 cosas chocantes. Una, que se nota claramente una coloración distinta en esta zona del resto de la sábana santa. Así que hay alguna cosa extraña en esta esquina. Segundo, que de aquí se colgaban o se tomaba normalmente la sábana para mostrarla al público. Y en esta zona donde está marcada esta flecha, en esta zona donde se junta la tela de la sábana santa con esta otra tela que se ve aquí, que es una tela de soporte, ahí fue donde se tomaron las muestras. Fue el único lugar donde la iglesia aceptó que se tomaran las muestras, porque ya de por sí era una zona bastante maltratada, bastante lastimada, bastante contaminada. Aquí vamos a ver una fotografía del momento en que se están tomando las muestras. Ese dedo que ven ustedes ahí es de Giovanni Ricci, un
el científico encargado por Turín para dirigir y realizar esta toma de muestras, una persona muy cercana al Centro Internacional de Turín, ¿verdad? Y están aquí cortando el pedazo de tela de la esquina de RAE, se puede ver aquí el resto de la sábana, bueno, de la tela de soporte de la sábana santa abajo, y el momento en que está haciendo el corte para tomar las muestras. Aquí estamos viendo una fotografía del laboratorio de Arizona. Esto ustedes que ven aquí muy aparatoso, pues es la parte del acelerador de iones. Aquí ven ustedes un tubo, ese tubo atraviesa toda esta parte y por acá sale por acá atrás. Las muestras se toman aquí en otra parte del laboratorio, creo que toman en esta parte del laboratorio, son movidas para separar los átomos, perdón, que no son de carbono, son introducidas por la parte de atrás del acelerador, salen directamente por esta parte, donde van a dar a la cámara de registro, donde se separan por medios magnéticos, como ya les dije, las muestras y se hace el registro del experimento. La prueba se realizó en los laboratorios, la toma de muestras fue el 13 de abril de 1988, se llevaron los laboratorios y la conferencia en la que se dio a conocer el resultado de estas pruebas fue el 13 de octubre de 1988. Antes de esta conferencia de prensa, hay que mencionar que hubo varias, se rompieron los protocolos de seguridad en varias ocasiones. En particular, cuando se realizó la prueba en Arizona, en Tucson, estuvo presente Harry Gove, cosa que no debería haber sido, ya que Harry Gove era una persona interesada en el método y por norma, por protocolo, nadie que tuviera un interés particular en los resultados debía de participar ni en las pruebas ni en el diseño del experimento. Harry Gove estuvo presente en Arizona, de modo que se rompió ahí el protocolo de seguridad que debería de haberse hecho. Bueno, el resultado finalmente fue, como ustedes saben, que según la prueba, el lino del que había sido tejida la sábana santa había sido cosechado entre el año de 1260 y el año de 1390, cosa que desde luego pues invalidaba la idea de que se tratara de la tela que había envuelto el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Cabe mencionar que otros científicos no estaban de acuerdo con el procedimiento y con los resultados. El doctor Bill Measham, uno de los expertos, dijo en 1986, parece que existe un consenso enfermizo que se acerca a la categoría de dogma entre los comentaristas, fíjense, tanto científicos como aficionados, de que la prueba del carbono 14 resolverá el problema de la sábana santa de una vez y para siempre. Esta actitud contradice abiertamente la perspectiva general de los geólogos y de los arqueólogos, quienes consideran la contaminación como un problema muy serio en la interpretación de los resultados del radiocarbono. El doctor Robert Stuckenrath, otro gran pionero del método del carbono 14, dijo: el flechamiento de una muestra cuyo origen es dudoso es peor que inútil, es insensato. La doctora Eugenia Nitowski, una arqueóloga dedicada a investigar el Medio Oriente, nos dice: en cualquier forma de indagación o investigación científica, es el peso de la evidencia lo que debe considerarse como conclusivo. En arqueología, si hay 10 líneas de evidencia, incluyendo el fechamiento por radiocarbono, y esto es la prueba del carbono 14, está en conflicto con los otros 9, no duda uno mucho antes de descartarla como inadecuada debido a contaminación desconocida. Pues ven, había pues mucha suspicacia entre toda la comunidad científica dedicada al carbono 14 en la aplicación de la prueba a la sábana santa. El doctor Walter Libby, de hecho, el creador del método del carbono 14 y que, como les había comentado, ganó el premio Nobel de Química por este método, cuando se enteró de que se le iba a aplicar a la sábana santa, podemos decir coloquialmente que se le pusieron los pelos de punta. El doctor Libby afirmó:
Aplicar el método a un objeto que ha pasado por tantos acontecimientos es no solo inútil, sino insensato. Él mismo dijo, cualquier resultado que arroje la prueba del carbono 14 va a ser cuestionado. Va a haber quien lo acepte y quien no lo acepte. ¿Por qué? Porque finalmente no cumple con algunos de los requisitos básicos para que la prueba sea totalmente válida. Ya sabemos los antecedentes, ya sabemos cómo se hace la prueba, qué resultados se obtuvo y además la opinión de otros expertos. En la tercera parte, pues veremos qué se ha sabido del resultado posteriormente y algunas otras opiniones sobre la prueba del carbono 14. Muchas gracias.